Bueno, aceptamos entonces al parecer la grabación de la reunión, de la conferencia. Entonces ya comenzamos. Dale, Mauro, comencemos Bueno, ya. Parece bien. muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Grisales, soy médico oftalmólogo y trabajo en la Clínica Santa Lucía desde hace ya más de 10 años. Y desde el año pasado, con el doctor José Omar, habíamos visto la necesidad de preparar una conferencia sobre tomografía óptica computarizada y enfocada en las enfermedades de la retina. Hemos mejorado mucho en tecnología a lo largo de los últimos años, específicamente en este tema y también en el tema de imágenes de polo posterior con la nueva cámara también de angiografía, y nos pareció muy pertinente ahora que tenemos el último equipo pues, que se adquirió en la clínica, poder llevarles a ustedes esta conferencia. Entonces el nombre de la conferencia se llama Abordaje tomográfico de la retina. Está enfocada, como les dije ahorita, a poder entender cómo es la tecnología que estamos nosotros implementando en las diferentes enfermedades a las cuales estamos utilizando este tipo de tecnología como ayuda diagnóstica para seguimiento y como para ayudarnos en el tratamiento de nuestros pacientes. Lo primero que quiero decirles y lo cual me motivó como hacer esta charla es ¿por qué solicitamos una tomografía de la retina? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. El examen del OCT comienza realmente desde el consultorio. Cuando yo estoy viendo el fondo de ojo de un paciente y me pregunto qué más me puede aportar este tipo de tecnología al diagnóstico que yo estoy haciendo, al seguimiento y en un momento dado qué tanto puede influir para el tratamiento. Cuando yo solicito una tomografía de la retina, yo lo que quiero es realizar de pronto un análisis mucho más objetivo que sin una simple visualización del polo posterior, porque gracias a esta tecnología yo puedo realizar medidas objetivas del tejido que estoy apreciando. Y además, no solo estoy enfocado en ver la superficie, sino que puedo ver segmentos mucho más profundos de los que yo estoy visualizando con mi examen oftalmológico o mi examen de optometría. De tal forma que puedo ver segmentos internos y externos de la retina y además puedo realizar medidas objetivas en la morfología, de lo que es normal y lo que puede ser anormal, en las apreciaciones que yo encuentre en el tejido. Y esto va a ser muy importante porque los diferentes protocolos de manejo de enfermedades en las instituciones que ya estamos teniendo, en muchas de ellas están enfocados en medidas de grosores y además en la presencia de biomarcadores que, como lo vamos a ver más adelante, tienen siempre, deben estar muy bien definidos y requieren un seguimiento en el tiempo. La tomografía óptica coherente es una ayuda diagnóstica que no es invasiva, tiene aplicación desde la década de los 90. Cuando estaba haciendo mi posgrado en oftalmología, llegó el primer tomógrafo a la clínica de oftalmología en San Diego en esa época. Era una tecnología time domain y realmente es muy diferente a lo que podemos ver ahorita, pero fue un gran salto de lo que antes no podíamos apreciar. ¿Cómo entonces logramos visualizar nosotros las imágenes de OCT? Son ondas que salen a través del equipo, que son emitidas por el equipo en el cual estamos realizando el examen y que requieren una reflectancia en diferentes longitudes para poder apreciar diferentes capas del tejido. Esas ondas y la reflectancia que tienen son captadas por la máquina y la máquina realiza una reconstrucción anatómica del tejido que estamos valorando, de tal forma que vamos a poder apreciar diferentes capas que anteriormente para nosotros eran muy difíciles de visualizar. Cuando nosotros tenemos una imagen del polo posterior y específicamente en la mácula, tenemos muchas imágenes que tenemos que estar analizando. Y esa imagen no empieza solo a nivel de la retina, sino que debe empezar desde la cavidad vítrea. Y desde ahí tienen que empezarse a realizar el análisis objetivo del seguimiento que estamos haciendo a estos pacientes y el diagnóstico que en un momento dado podamos realizar. Porque cualquier tipo de alteración en estas capas puede llevarme, uno puede ser hacer falsos diagnósticos u otro a realizar el diagnóstico que estoy buscando. Entonces, lo primero que tengo que analizar es cómo se encuentra la cavidad vítrea, cómo está la capa de fibra nerviosa, la capa de fibra de células ganglionares, la capa plexiforme en su zona interna, la capa nuclear interna, la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa,
La membrana limitante externa, están viendo ahí el cursor del mouse, ¿cierto? José, ahí se está Sí, viendo el Mauro, cursor. muy bien, La muy bien. membrana limitante externa, la cual va a ser muy importante en las enfermedades de tipo degenerativo cuando queremos establecer pronósticos. El segmento hemioide y el segmento elipsoide que se encuentra acá en esta zona, el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch y la coriocapilaris. Todas ellas susceptibles a realizar medidas, y en todas ellas vamos a encontrar las diferentes descripciones que hacemos en el análisis de la tomografía, diferentes hallazgos que nos van a permitir hacer un buen diagnóstico, seguimiento y a soportar los tratamientos que estamos realizando en los pacientes. ¿En qué cambió entonces la tecnología? Cuando teníamos una tecnología time domain, podíamos ver análisis morfológicos a grosso modo de las lesiones, pero actualmente tenemos análisis de spectral domain o de dominio espectral, la cual, gracias a la espectrofotometría, nos permite analizar muchísimos más scans por segundo y tener resoluciones, no solo en sentido axial, sino también en sentido transversal, logrando hacer mediciones en micras mucho más pequeñas de lo que se hacían anteriormente. Y eso es lo que nos permite poder visualizar las diferentes capas a nivel retinal y ubicar lesiones en diferentes segmentos retinales para poder hacer diagnósticos, seguimientos y poder tomar criterios para tratamientos. Estas imágenes, y gracias a este tipo de tecnología, nos permiten hacer entonces una reconstrucción, no solo anatómica, que lo vamos a ver como si fuesen reconstrucciones en 10K, sino también análisis dinámicos de flujos, como es el caso de la nueva tecnología que tenemos ahorita, que es dinámicos ya de la fluídica a nivel vascular en la retina, que es muy interesante y también lo vamos a tratar durante esta Ahora, conferencia. discúlpame, como entró un ruido, la última partecita no se te alcanzó a escuchar. ¿Cuánto me lo Perfecto. podías repetir? Cuando nosotros realizamos una tomografía óptica coherente de dominio espectral, podemos tener, a diferencia del dominio de tiempo, un análisis mucho más detallado de las diferentes capas de la retina. Y ese análisis más detallado se da porque podemos hacer muchos más scans por segundo. En el caso del Avanti podemos hacer hasta 70.000 scans por segundo. Y podemos tener resoluciones axiales y transversales en micras de muchísimo detalle, lo cual nos va a permitir ver las diferentes capas del tejido con muchísima más precisión. Este análisis de onda nos permite hacer dos tipos de reconstrucciones. Un tipo de reconstrucción es un análisis morfológico, en el cual vamos a poder ver las diferentes capas a nivel retinal, como lo pueden ver en esta imagen. Podemos hacer un análisis en phase o en fase, el cual nos va a permitir hacer una reconstrucción tridimensional en las diferentes capas a nivel retinal. Entonces yo simplemente quiero hacer una reconstrucción del epitelio pigmentario. No lo voy a ver solo en sentido transverso. Yo puedo ver el plano del epitelio pigmentario de la retina, gracias a este nuevo tipo de tecnologías. Y además, con el advenimiento del angio-OCT y poder detectar el movimiento, gracias al flujo de las células sanguíneas a nivel de la superficie retinal y en las capas retinales, puedo yo ya empezar a ver cómo se comporta la vasculatura normal y cuándo se presenta una vasculatura normal en el tejido. ¿Sí? Pero resulta que hacer una tomografía no es simplemente llegar y tomar fotos de fondo de ojo, tomar una foto de una superficie. Hacer una tomografía de dominio espectral requiere unos requisitos básicos, lo llamé yo, para poder tener un buen examen que realmente aporte algo en el consultorio. Entonces hay varios requisitos que me atreví como a resumir después de lo que vemos en el día a día en nuestra práctica profesional. Lo primero es que el paciente tiene que tener una buena historia clínica y un buen examen clínico. El OCT no se puede convertir en una herramienta que simplemente haga diagnósticos obviando una buena historia clínica y un buen examen. El OCT es una ayuda diagnóstica. Tiene que soportar un diagnóstico que hacemos desde el consultorio. Tiene que tener un criterio por el cual lo estoy solicitando. No simplemente un apoyo para agilizar una consulta y poder realizar un diagnóstico de una forma más fácil. Es muy importante que cuando yo estoy ahí solicitando una tomografía, yo casi siempre estoy buscando una lesión. Tengo que localizar y describir dónde se encuentra la lesión. Tengo que conocer de antemano si esa lesión en un momento dado puede ser medida por la tomografía, porque si se sale del área en el cual yo puedo realizar las tomas,
no voy a poder encontrar la respuesta que estoy buscando mediante este tipo de tecnologías. Debe tener una remisión para el técnico, sea médico, sea un técnico especializado que realice el examen, que conste en la cual esté registrada los antecedentes oftalmológicos más importantes. Por ejemplo, un paciente que esté tomando cloroquina, ¿desde hace cuánto le está tomando? Un paciente que esté tomando un antipsicótico y que esté con una pérdida de visión, ¿desde hace cuánto le está tomando? Un paciente que tenga una toxicidad a nivel retinal, por ejemplo, por un tamoxifeno, ¿desde hace cuánto lo está tomando? Todos esos antecedentes son importantes a la hora de poder determinar, poder remitir y que el técnico o el profesional pueda llegar y buscar el sitio donde el médico tratante esté buscando que se esté presentando una lesión. Es muy importante informarle al paciente cómo se realiza este examen, si va a requerir o no va a requerir dilatación pupilar. Y el talento humano tiene que estar muy bien capacitado para la realización de esta tomografía y poder darle respuesta al médico que está solicitando el examen y el paciente que tiene la necesidad de la realización, poderle ofrecer un examen que le permita encontrar una respuesta al cuestionamiento que en un momento dado se generó en el consultorio. Es muy importante dimensionar el tamaño de la lesión que yo estoy buscando y saber que esa medida yo la tengo que dar en micras. Si tengo un tumor muy grande o una lesión que esté muy sobrelevantada, muy probablemente no la pueda captar con la tomografía óptica. Si tengo una lesión que esté por fuera del área macular, muy probablemente no la pueda ver con la tomografía óptica. Así muchas veces yo permita que el paciente tenga ciertos desplazamientos. Entonces es muy importante conocer el protocolo adecuado en la toma de estas imágenes y hasta qué punto puedo yo llegar en la medición. Una tomografía óptica, muchas veces con una sola imagen no voy a encontrar una respuesta. Cuando se realiza la lectura, la realización y la lectura de estos exámenes, se debe estar muy seguro que la imagen que yo le estoy remitiendo al médico tratante esté sobre el sitio donde está la lesión, porque muchas veces en los diferentes cortes puedo yo realizar la medición en áreas de la retina que puedan estar sanas. Esta tomografía, he insistido mucho con esto, requiere un tiempo prudencial para la realización. No es simplemente llegar y pasar el paciente dilatado o no dilatado y empezar a tomar imágenes a diestra y siniestra y enviar el resultado. La tomografía óptica coherente requiere primero el análisis de la historia clínica, entender muy bien qué es lo que nos está solicitando el colega que está pidiendo el examen y de ahí tomar la visualización ya de la lesión y poder realizar una presunción diagnóstica y, si es permitido, dar unas recomendaciones de diagnóstico, de manejo o seguimiento que en un momento dado se requiera, que es lo que tratamos de hacer en la institución. De tal forma que la tomografía óptica coherente de dominio espectral puede tener unas limitaciones. Hay pacientes que físicamente o por su comportamiento no pueden tener una posición frente al equipo para la realización del examen. Un paciente que, por ejemplo, tenga un problema de comportamiento, un retardo, un problema anatómico que no le permita posicionarse en la lámpara hendidura en el consultorio, no se va a poder posicionar en la máquina de OCT, porque es un examen que va a requerir un tiempo. Y si es un angio-OCT, con mayor razón todavía. Esto es muy importante. Si el paciente tiene opacidad de medios, si esa opacidad es significativa, tampoco lo va a poder realizar un buen examen. Si tiene problemas de apertura palpebral, si tiene un ojo seco con trastornos de lubricación, si hay una miosis muy severa, si hay una corectopia, si tiene un defecto refractivo elevado, especialmente el astigmatismo, si tiene una catarata, si hay lentes intraoculares mal posicionados, si hay opacidades a nivel del vítreo, dispersiones de pigmento, lesiones cicatrizales y yo necesito ver segmentos más externos de la retina, no los voy a poder apreciar. Entonces, desde el consultorio hay que ser muy conscientes cuál es la condición anatómica de ese paciente y si en un momento dado eso puede llegar a limitar la toma. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque existen otros tipos de ayudas diagnósticas, como es el caso de las imágenes de fondo o la misma angiografía, o en un momento dado una ecografía, si son lesiones muy grandes, que nos pudiesen dar muchísima más información. Si el paciente tiene pérdidas de fijación, puede tener artefactos de movimiento. Y otra limitación es la falta de preparación del talento humano. Debemos siempre apoyarnos en los diferentes colegas que tenemos a nuestro alrededor para seguir creciendo en conocimiento y nuestras habilidades para realizar adecuadamente las tomas. Y aquí vuelvo y digo lo que les he dicho a todos siempre de antemano: cuando quieran asistir a la realización de estos exámenes, cuando quieran aprender en un momento dado a realizar la toma de estas imágenes,
con el mayor de los gustos, siempre estamos dispuestos a enseñarles, porque más que un grupo, lo coloqué ahorita en el chat de oftalmólogos, somos una familia en la cual estamos todos por ayudarnos, con el fin de que estemos bien y el paciente tenga un buen diagnóstico y un buen desenlace en sus enfermedades. Les voy a mostrar dos videos que tengo en mi Drive. Uno tiene pérdidas de fijación. Ese primer paciente le estoy realizando un angio-CT y el otro tiene una opacidad de medios por una catarata. Les voy a mostrar primero el de pérdidas de fijación. Entonces, un paciente con una degeneración macular, ¿sí? Miren abajo en la pupila. Miren cómo la pupila tiene un ligero movimiento, ¿sí? Le estoy realizando un angio-OCT. Él tiene una fijación que es extrafoveal. Mauro, ¿Qué hay? no se está viendo el video. Ve, ¿por qué? ¿Qué alcanzan a ver ahí? ¿El drive o siguen la presentación? Sigue en la presentación. Ah, qué fallado. De pronto está solo compartiendo esa pantalla en este momento. Ah, bueno, me voy a fijar. Salite un segundo de la presentación y te metes en el video así de pronto. Y abrí el video en tu computador. ¿Qué tal ahí? Ahí, listo. Sí, bueno, entonces vean. Sí. Este es un paciente que tiene una degeneración macular asociada a la edad. ¿Sí? Tiene una membrana neovascular coroidea y está en tratamiento con terapia antiangiogénica. Si ustedes ven el recuadro superior derecho, tenemos una imagen del polo posterior. Acá está el nervio óptico y acá están las arcadas. ¿Sí? Miren acá la lesión en el centro, una lesión hipopigmentada. Tiene más o menos unos 2 diámetros de disco, afecta la fobia. Tiene además otro tipo de lesiones que son hiperpigmentadas, tiene una forma radiada, una apariencia como si fuese arbórea, sí, alrededor. Ese paciente tiene una membrana neovascular coroidea que fue tratado con terapia antiangiogénica y va para un angio-CT. El paciente se sienta en una buena posición y él fija en forma extrafoveal nasal. Y miren ahorita en la parte inferior izquierda con la pupila cómo trata de hacer fijación en todo momento en la X, que es el punto de toma con el cual ellos se guían para poder realizar el examen. Pónganle cuidado que el paciente es juicioso y en todo momento trata de tener la fijación. Voy a empezar en este momento a hacerle un angio-OCT de la retina. Ahí empezó. Si ven la lesión, él está fijando extrafoveal nasal. Él debe llegar hasta 50% una toma, después hace 50% la otra. Miren que él intenta mantener la fijación. Y después de que termina el análisis de la toma, miren la imagen que sale. Es una imagen que está llena de artefactos, a pesar que el paciente tenía buena voluntad de fijación. Los movimientos se convierten en artefactos que en un momento dado afectan la calidad del examen. Ahora les voy a mostrar un paciente con catarata. Ahí se está viendo, ¿cierto? Es el centro de la cruz. Lo estás viendo en este momento, se ve muy borroso. Expandirlo a ver si te va mejor, Mauro. Mirándolo. Eso está muy bien. Perfecto. Tú tienes catarata, ¿cierto? Correcto. No dejes de mirarlo, por favor. En el momento que le estaba realizando el examen a ese paciente, trataba permanentemente de entrar con el joystick para poder tener una imagen del polo posterior, pero era imposible. La catarata era tan densa que el paciente tenía limitación en la visualización del objetivo de la toma y nosotros también una limitación para poder visualizar el polo posterior. Entonces, si en un momento dado tengo un paciente con una catarata y la opacidad de medios es tan densa que en el consultorio no me permite ver el polo posterior, con este tipo de ayudas diagnósticas no voy a poder apreciar cómo se encuentra esa retina. Supongamos que tuviese una degeneración macular, la vamos a ver después de que le operen la catarata. No tenemos otra opción, no está indicado remitir este tipo de pacientes con opacidades tan densas para la realización de la tomografía porque no le vamos a poder apreciar adecuadamente el polo posterior. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno,
Continuemos entonces con la presentación. Ahí ya estoy en la presentación, ¿cierto? Sí, Mauro. Bueno, entonces este es el resultado de la tomografía del paciente con catarata que acabamos de verlo en video. ¿Qué podemos apreciar ahí? Absolutamente nada. No podemos realizar ninguna medida. Entonces, una mala calidad en la toma de la imagen genera datos inciertos que puede llevar a diagnósticos errados y conductas inapropiadas. Hay que ser muy precisos en las tomas. El médico tratante y el médico que realiza la toma de las imágenes o el técnico deben valorar la confiabilidad de los datos obtenidos y reportarlo, ¿sí? Para que el paciente también sea consciente de que tenemos limitaciones en un momento dado y que probablemente va a requerir la realización de este examen después de realizarle el procedimiento. Cuando nosotros ya apreciamos una imagen de tomografía óptica coherente, estas imágenes de tomografía óptica coherente, tenemos que empezar a hacer un análisis desde la misma introducción de los datos del paciente. Porque resulta que el equipo, para hacer la reconstrucción de los datos y poder ofrecernos una escala de colores en unos parámetros de normalidad o anormalidad, tiene en cuenta el grupo etario, tiene en cuenta el sexo y tiene en cuenta también el tipo de población que estamos analizando. Estos equipos tienen unas bases normativas que van entonces por edad, sexo y por raza de las personas. Y según esas bases normativas, se puede llegar a la clasificación de qué puede ser normal y qué puede ser anormal expresado en una escala de colores. Acá tenemos la primera imagen que usualmente van a encontrar en el reporte de los pacientes que tienen enfermedades de la mácula. Este es un paciente en el que no se encuentran alteraciones significativas en el análisis estructural y en el análisis de superficie, en el cual en la escala de micras puedo yo encontrar en el área central, en el área yustafoveal y en el área perifoveal unas medidas en diferentes tipos de grosores. El equipo me permite a mí medir las medidas, me permite tomar medidas del grosor total de la retina o de las diferentes capas. Y hay que estar muy atento de qué es lo que él me está midiendo, porque simplemente a veces puedo tener una medida hasta la capa de, por decirte algo, hasta la plexiforme interna, o solo medir la capa de células ganglionares, o una medida total hasta la membrana de Bruch. Entonces es muy importante que estén atentos en esta escala de colores, qué es lo que él me está midiendo y hasta qué punto del grosor de la retina me está dando la medida. Cuando yo veo entonces el análisis ya del biescan, el análisis estructural, ese análisis estructural en su escala de grises o en su escala de colores, siempre va a ir con una calificación del grado de transparencia, del grado de confiabilidad que en un momento dado yo puedo tener con el equipo. Si esta escala está por debajo de 6, usualmente los datos de confiabilidad no son adecuados. Mientras más alta sea la escala y más se acerque al 10, mejor transparencia de medios pudo haber obtenido y mejor confiabilidad de las diferentes capas. Entonces, como vieron, yo puedo tener expresado en el análisis en escala de grises o también lo puedo expresar en escala de colores. Y allí voy a empezar a poder realizar diferentes medidas según el tipo de enfermedad que yo esté analizando. Cuando yo realizo las tomas, yo puedo tener tomas en un sentido lineal, puedo tener tomas transversas, puedo hacer un barrido, puedo hacer un análisis radial y según como esté haciendo yo ese tipo de toma, la imagen que siempre me va a aparecer en sentido vertical se me va a ir acomodando en el tipo de imagen que en un momento dado yo quiera medir. Miren, por ejemplo, esta imagen está en 180 grados en sentido vertical, pero yo perfectamente puedo tener una imagen a 70 grados. Igual la imagen en 70 grados, cuando yo la vea expresada en la foto, me va a salir vertical, pero tengo que ser muy consciente y buscar el punto exacto en el cual realicé la medición y ubicarme en la retina, específicamente aquí en la mácula, de qué punto es el que estoy midiendo, porque casi siempre lo voy a encontrar la imagen expresada en 180 grados cuando realmente la toma se realizó en diferentes angulaciones. ¿Sí? Eso está claro también. Si estoy en el modo del raster, que ahorita les voy a mostrar imágenes, vean, acá la tienen,
yo también tengo que estar muy atento en el punto en el cual estoy tomando la medida, porque vean la cantidad de medidas que yo puedo tomar en el área macular, ¿sí? Hay una función muy importante y es la función de análisis profundo de capas retinales. La función de análisis profundo de capas retinales me permite a mí valorar con mayor nitidez, más que en el vítreo, cómo se encuentran los segmentos externos de la retina y cómo se encuentra la coroides. Y de tal forma voy a poder hacer mediciones precisas de las diferentes enfermedades que estoy buscando. Entonces también tengo que buscar si el análisis que me está haciendo el técnico que realizó la toma es con ese tipo de medida de poder visualizar mejor las capas profundas, o si el técnico me está tomando imágenes de superficie, ¿sí? Otro dato importante a tener en cuenta. Bueno, hasta ahí las generalidades. Ya vamos a empezar a hablar de las diferentes enfermedades, las más frecuentes, porque no podemos abarcarlas todas, las diferentes enfermedades en polo posterior y cómo estamos nosotros correlacionando los hallazgos con nuestros protocolos de diagnóstico para poder realizar un mejor seguimiento a los pacientes desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista médico. Comencemos entonces con la degeneración macular asociada a la edad, que es el número más grande de pacientes que vemos en tomografía en la institución. Cuando analizamos un paciente con degeneración macular asociada a la edad, básicamente buscamos dos cosas: valorar el grado de atrofia que en un momento dado tengan a nivel del tejido y valorar el grado de actividad neovascular, si tiene o no tiene una degeneración de tipo húmedo. A su vez clasificarlo y poder en el tiempo hacer seguimiento de la enfermedad. Resulta que para poder llevar una estadística y poder salir del análisis nominal, quisimos llevar una valoración numérica del tipo de atrofia tisular que se presenta en los pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Y este análisis comenzamos haciéndolo a nivel de los segmentos más externos de la retina, porque la degeneración macular, como ustedes saben, comienza afectando el epitelio pigmentario y posteriormente ya los fotorreceptores, y afectando entonces los segmentos más internos en forma progresiva. Entonces le pusimos grados. El hecho de ponerle grados era para ponerle números, para que un técnico no médico, que no esté relacionado de pronto con el sistema de salud, pueda en un momento dado llegar al examen y decir, el 20% de los pacientes tenían este grado de atrofia, y nosotros después ya con eso poder llevarlo a términos ya nominales, poder establecer cómo se están presentando los pacientes en nuestra institución. Entonces pusimos grado 0 cuando no había evidencia de atrofia tisular, pusimos grado 1 cuando había presencia de drusen o una atrofia focal del epitelio pigmentario, cuando había atrofia del epitelio pigmentario en el área subfoveal sin compromiso de otros segmentos retinales lo pusimos grado 2, cuando había atrofia del epitelio pigmentario y o atrofia del segmento mioide, elipsoide, membrana limitante o atrofia de la capa nuclear externa lo pusimos 3, cuando había atrofia de todas las capas, tanto internas como externas de la retina lo pusimos 4, paciente con una atrofia geográfica. Cuando había una proliferación fibromatosa, lo pusimos 5, y ya cuando había una cicatriz disiforme, lo pusimos 6. Son datos técnicos para poder sacar estadísticas en la tomografía. Y acá tenemos un ejemplo de la tomografía. Todas estas imágenes que les estoy mostrando, desde un inicio, son tomadas en nuestra institución con los equipos de la clínica. Tenemos acá en el modo radial, vean que les decía, ¿sí?, en un sentido oblicuo, una toma que está expresada en 180 grados, pero que esta parte izquierda que ustedes ven aquí correspondería a esta zona superior, esta parte del centro correspondería al área del centro, y esta zona que ven en la zona derecha correspondería a la parte inferior. No estoy haciendo un análisis de 180 grados, pero así estoy viendo la imagen. Eso es lo que tienen que tener presente cuando vean este tipo de imágenes. Entonces, como pueden ver acá, en los segmentos externos de la retina hay una pérdida de la capa nuclear, una pérdida de la membrana limitante externa, una pérdida del segmento mioide elipsoide, hay atrofia del epitelio pigmentario de la retina, prácticamente vemos la membrana de Bruch, y esto genera una imagen en cascada, que es un signo de atrofia del epitelio pigmentario de la retina sobre lobulaciones coroideas, que igual también se van perdiendo en la degeneración macular. Este tipo de atrofias siempre debe ser medida para poder hacer seguimiento en el tiempo, especialmente cuando está muy cerca del área foveal.
porque recordemos que a pesar de que podemos tratar membranas neovasculares coroideas, estos pacientes terminan perdiendo visión en gran medida por la atrofia que progresivamente se va dando a nivel de estos segmentos externos de la retina, ¿sí? Pero resulta que también podemos tener una degeneración macular de tipo húmeda, como se ve en el 15 a 20% de los pacientes. La neovascularización macular se da usualmente por presencia de neovasos que exudan y producen un daño a nivel de los segmentos retinales. Tener muy presente que no siempre es exclusiva de degeneración macular. Yo puedo tener un paciente con miopía, una membrana neovascular. Yo puedo tener un paciente es raro que se presente por unas telangiectasias que tengan una neovascularización. Entonces, tener muy presente esos otros diagnósticos diferenciales y correlacionar siempre la epidemiología con la clasificación anatómica para poder realizar un buen diagnóstico. Me han tocado pacientes con secuelas de coroidopatías serosas, las membranas neovasculares coroideas, y los clasificamos como degeneración macular asociada a la edad. Entonces, de pronto vamos perdiendo diagnósticos valiosos, y todos esos diagnósticos diferenciales son los que debemos tener en mente. Entonces, cuando tenemos una membrana neovascular coroidea asociada a degeneración macular, lo vamos a clasificar en cuatro tipos. La membrana tipo 1 son los crecimientos de neovasos desde la coriocapilaris, el espacio sub-GPR, y se puede asociar a desprendimientos del epitelio, la más frecuentemente encontrada. La membrana tipo 2, esta membrana se origina en la coroides, como en la tipo 1, cruza esa membrana de Bruch y el epitelio pigmentario y prolifera en el espacio subretiniano. La membrana tipo 3 no se origina en las capas más externas de la retina, sino que se origina en la circulación retinal. Es muy raro, se llama el RAP, pero siempre hay que tenerla en mente. Y la tipo 4, que es la vasculopatía coroidea polipoidal, es un tipo, lo describen también como variantes del tipo 1. Es muy importante clasificarla, se ve llena de pólipos y suele requerir múltiples tratamientos. Tarda más en poderse en un momento dado controlar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una membrana tipo 1, como les dije ahorita, proviene desde la coroides, se ubica debajo del epitelio pigmentario de la retina y bajo la membrana de Bruch, produce un desplazamiento interno de todos los segmentos retinales y puede o no puede estar asociada en un momento dado a actividad neovascular. Cuando contábamos solo con la tomografía óptica coherente y hacíamos un análisis estructural de las capas retinales, nosotros podíamos en un momento dado determinar si había o no había actividad neovascular por signos exudativos, como era la presencia de fluido, la exudación lipídica, la dispersión de pigmento, los desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina o la presencia de fluido subretinal. En otra época, nosotros viendo este tipo de actividad neovascular, solo podíamos decir que la enfermedad estaba ya controlada, que tenía unas secuelas a nivel del epitelio pigmentario de la retina, que no veíamos actividad neovascular, y si se llegase a presentar una alteración en la agudeza visual, podíamos atribuirlo a las atrofias que en un momento dado se presentaban por la misma enfermedad y llegar y determinar que era la evolución natural de la enfermedad. Pero la historia nos cambió cuando nos llegó el angio-CT. Entonces ya cuando estamos con el angio-CT, podemos hacer mediciones de flujo en las diferentes capas de la retina. Y resulta que si vamos hacia la retina externa, que estaríamos ubicados acá en esta parte, o si vamos a la coriocapilaris, nos encontramos que tenemos una lesión de alta reflectividad óptica bajo el epitelio pigmentario de la retina que está desplazando todos los segmentos hacia la zona interna, que tiene áreas de atrofia focal, como lo vimos en el tipo 3, que no es completo, que se sigue conservando en muchas partes, la membrana limitante externa y todos los otros componentes hacia la zona más externa de la retina, pero cuando hacemos una reconstrucción vascular a nivel de esta zona que está afectada, encontramos que hay una lesión de alto flujo a nivel subfoveal que tiene un halo hiporreflectivo alrededor y que es un signo es el signo típico, una membrana neovascular coroidea subfoveal, aún con signos de actividad. Motivo por el cual tenemos que estar más atentos y poder determinar con la agudeza visual o el seguimiento en el tiempo si pudiese o no pudiese llegar a requerir tratamiento. Vean cómo nos cambió el angio-CT de la vida. Para poder realizar este examen requerimos una buena fijación, se requiere tiempo para una buena toma, una adecuada interpretación, la sospecha diagnóstica para poder establecer tratamiento. Antes de que nos llegue con esta zona externa completamente atrófica. Esta es otra toma del angio-CT en el cual yo puedo realizar varios tipos de medidas. Cuando yo realizo un angio-CT, yo puedo realizar, vean acá en la parte derecha, en la parte media, un análisis
de la vasculatura superficial profundo en la retina externa, en la coriocapilaris, o puedo realizar un análisis customizado, como vemos acá, sobre el área que está más irregular. Este análisis customizado nos permite, con esta flechita que ven acá a la derecha, poder subir y bajar en las diferentes capas retinales, tratando de encontrar dónde se encuentran las lesiones que en un momento dado estamos diagnosticando. Y efectivamente en el área subfoveal, con un OCT de análisis estructural que no me muestra actividad neovascular, sino simplemente la lesión subfoveal, encontramos este tipo de lesión. En la parte superior izquierda vamos a encontrar diferentes tipos de medidas. Dentro de esas medidas vamos a poder apreciar que hay una que es un análisis dinámico de flujo. Miren este paciente, esta es una membrana neovascular tipo 2. Vemos que afecta el epitelio pigmentario de la retina, pero hay una ruptura y se llega a las capas retinales y en esas capas retinales se presenta exudación. Es una paciente que tiene una pérdida súbita de agudeza visual en la cual podemos encontrar en el análisis del BSCAN una pérdida de la depresión foveal, un aumento del grosor macular central, unas lesiones quísticas intrarretinales. El término quístico ya fue reemplazado simplemente por fluido, pero lo vamos a seguir encontrando todavía en la literatura mientras pasa un poco más de tiempo esta nueva clasificación, que simplemente me habla de exudación. Voy a poder encontrar también exudados de tipo lipídico, aquí en estos segmentos, dispersión de pigmento, y se me va a alterar la visualización de estos segmentos más externos. Y esa alteración se me puede dar por dos circunstancias. Una circunstancia es que ya se haya presentado un daño tan grande que tenga atrofia, y otra circunstancia es que el fluido me puede desplazar el tejido y como artefacto impedir la visualización en los segmentos más externos de la retina. Entonces, cuando vamos a ver los análisis de grosores, encontramos que en la escala de colores se encuentra hacia tonalidades rojas por el aumento del grosor, y cuando vamos a ver en la base normativa, encontramos que para esta paciente en su grupo de edad no es para nada normal tener estos grosores en el área macular central. Por eso se expresa en rojo en la mayoría de ellos. Estos equipos nos permiten hacer un seguimiento muy estrecho. Vean que esta paciente tenía una degeneración macular y le estábamos haciendo seguimiento desde el 2017. Tiene este análisis del noviembre 11 de 2017, en el cual simplemente la hialoides está adherida y hay cambios de tipo degenerativo en los segmentos externos de la retina, pero no vemos ninguna lesión predisponente a una membrana neovascular. Volvimos y le hicimos seguimiento en el 2020, continuábamos teniendo simplemente cambios degenerativos que no estaban variando. Podemos ver análisis en la escala de colores, tratando de ver análisis de cambios a nivel de la superficie. Podemos ver el análisis del BSCAN en los dos sentidos, tanto horizontal como vertical. Podemos ver en la rejilla de TRS los diferentes cambios que se van dando en las medidas de grosores, y además podemos sacar una gráfica en la cual vamos a ver cómo se comporta el grosor foveal y cómo se comporta el volumen macular. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de incrementos de grosor también mencionamos la palabra volumen en los reportes que hacemos de la tomografía. Y en el 2021, después de haber hecho un seguimiento en agosto, vemos que el paciente presenta una pérdida súbita de agudeza visual, y cuando lo llevamos a la tomografía nos encontramos la membrana neovascular activa. Esta es la misma paciente después de realizar el tratamiento con terapia antiangiogénica en nuestra institución, en la cual, a pesar de la disminución en los signos exudativos, encontramos en los segmentos externos retinales, como pueden ver acá, que aún presenta la membrana neovascular coroidea y que aún tiene signos de actividad. ¿Qué signos de actividad presenta? Como pueden ver ustedes, tiene el halo hiporreflectivo alrededor de la membrana y presenta en el BSCAN lesiones de fluido intrarretinal. Hay algo que no está bien y es la pérdida de los segmentos externos de la retina. Miren la gran atrofia que se está generando en el área foveal, lo cual va a verse reflejada una pérdida de la agudeza visual de este paciente. Aprovecho esta imagen y más adelante lo vamos a correlacionar también para que vean el análisis de flujo en las densidades vasculares, tanto en la zona más superficial de la retina más superficial, en la zona externa, así como en la retina intermedia. Y esto va a ser muy importante para en enfermedades como la retinopatía diabética y en enfermedades como las oclusiones vasculares poder determinar el pronóstico de visión en el mediano plazo. Esto es otro tipo de paciente, ya pacientes que empiezan a presentar enfermedades polipoideas, que son las tipo 4. Recuerden que pueden ser variantes de la tipo 1.
las cuales pueden presentar signos de actividad neovascular. Vean el aumento del grosor que se da acá a nivel central, vean cómo hay fluido subretinal y vean cómo la lesión desde la coroides empieza a producir un desplazamiento interno de todos los segmentos a nivel retinal. ¿Se acuerdan que hablábamos del análisis in phase al principio, en el cual podíamos hacer, gracias a estos cortes en longitudes de onda, ver por plano las diferentes capas a nivel retinal? Vean claramente aquí cómo vemos la membrana limitante interna, la capa más interna retinal, cómo podemos ver la retina en la capa plexiforme interna, cómo podemos ver el epitelio pigmentario de la retina, podemos ver el compromiso que en un momento dado se puede llegar a generar por las diferentes enfermedades a nivel retinal y cómo podemos ver ya capas más profundas del epitelio pigmentario muy cercano a la coroides. ¿Por qué es importante esto? Especialmente en el análisis del epitelio pigmentario, por la pérdida de visión, por la atrofia que ellos en un momento dado pueden generarse, per se de su propia enfermedad o en un momento dado en el seguimiento que tenemos que hacer con las terapias antiangiogénicas, no retrasar ese tipo de terapias para evitar o aminorar el daño que en un momento dado su enfermedad per se les va a producir. Por eso es que es importante ser muy oportunos en diagnósticos y en tratamientos. Y ya lo podemos cuantificar gracias a este análisis in phase, el análisis estructural y el análisis vascular en la degeneración macular. Bueno, este es otro, el mismo paciente en el cual es la membrana tipo 4, vemos en el análisis, con el análisis customizado, como en el área foveal hay una membrana neovascular coroidea con signos de actividad. Ven que en los bordes de la membrana están todos como si fueran ramilletes unidos. Es otro signo de actividad neovascular. Y vean en el análisis in phase cómo se presenta un compromiso a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Lo más probable es que aquí a este nivel vaya a quedar alguna cicatriz que genere secuelas. Además, les hablaba ahorita de la dinámica de fluidos. En esta parte superior izquierda, yo puedo delimitar la zona de la membrana. Vean que aquí prácticamente la dibujamos. Y esta zona de la membrana me va a expresar a mí unos valores de análisis de fluido de área, lo cual lo puedo ir yo midiendo en el tiempo y según las terapias que yo le vaya colocando, puedo ir viendo cómo esos fluidos tienden a ir disminuyendo. Porque la terapia antiangiogénica lo que busca es que involucionen estos neovasos y el paciente en un momento dado tenga la menor cantidad de secuelas posibles. Entonces, aprovechar lo que es el angio-CT para poder hacer una medición de fluidos y poder hacer un análisis comparativo en el tiempo, gracias a las terapias que estamos estableciendo, disminuir al máximo posible las secuelas que en un momento dado pueda presentar el paciente. Muchas veces no nos podemos quedar solo en la mácula, hay membranas neovasculares que se salen del área foveal. Este es el caso de una persona joven en cuyo ojo izquierdo presentó una pérdida súbita de la agudeza visual. Si nos concentramos solo en un análisis a nivel macular, vamos a encontrar una mácula que está completamente sana. Pero si nosotros nos desplazamos un poco más hacia el sitio donde está la lesión, y de aquí es que es muy importante tener una buena historia clínica, podemos encontrar alrededor del nervio óptico una lesión subretinal que está produciendo signos exudativos, aumento de grosor, lesiones quísticas interretinales, alteración y dispersión de pigmento, cambios ya atróficos a nivel del epitelio pigmentario de la retina, que si no se controla en un momento dado pudiesen llegar a producir efectos secundarios como pérdidas visuales irreversibles. Vean, por ejemplo, este montaje a nivel retinal es del mismo paciente. Miren que no vemos la lesión, pero si nosotros empezamos a hacer segmentación de la lesión, ubicando bien dónde se está localizando y haciendo un mejor seguimiento, sí podemos evidenciar la membrana neovascular coroidea que está produciendo los cambios a nivel retinal. Vean el halo hiporreflectivo alrededor. Tratamiento, la terapia antiangiogénica intravítrea por el riesgo inminente de pérdida de visión debido a la cercanía a nivel foveal. Muy bien, terminamos acá entonces este abrebocas simplemente de degeneración macular. Importante tener en cuenta, si yo quiero ver el grado de atrofia, con el OCT en el B-scan puede ser suficiente siempre y cuando realice buenas medidas, pero si quiero hacer un seguimiento de la membrana neovascular coroidea y quiero tener análisis de dinámica de fluidos, sí necesito el angio-CT. Si el paciente ya tiene una cicatriz disiforme, ya el compromiso visual es muy extenso, no tiene pues mucho sentido una tomografía óptica para hacer un diagnóstico de una cicatriz disiforme. Tiene que ser que se presenten cambios en la agudeza visual o que haya un signo de reactivación de la enfermedad, que usualmente debe ser mayor entre el 30 y el 50% del tamaño de la lesión. O sea, tienen que ser reactivaciones muy grandes para que justifiquen en un momento dado la terapia. Frente a esto, pues hay muchos criterios de
de diagnóstico de recurrencia y también existen criterios para el tratamiento. Las guías que hicimos de degeneración macular quedaron muy completas, los invito a que las revisen, las vamos a estar alimentando. Ahorita hablaba con el doctor José Omar que esto no es una verdad absoluta, esto va cambiando todos los días en la medida en que vamos conociendo más las diferentes enfermedades a nivel retinal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con degeneración macular? Bueno, continuemos entonces con alteraciones de la interfase vitrorretinal. Imágenes tomadas con nuestra cámara antes de tener la cámara Zeiss, muy buena también. Esta cámara, una cámara Canon excelente, excelente visualización para el polo posterior. Y cuando hacemos análisis de la interfase, podemos valorar agujeros maculares, agujeros lamelares, membranas epimaculares y podemos ver síndromes de tracción. Para poder explicar en un momento dado, primero, realizar diagnósticos cuando tenemos la duda en el consultorio y segundo, ver qué implicación tiene esto en la agudeza visual de nuestros pacientes y si en un momento dado pudiese llegar a necesitar o no una intervención. Comencemos entonces con el agujero macular. Los agujeros maculares los seguimos clasificando por estadios. Usualmente un agujero macular, cuando hacemos la interpretación tomográfica, van a encontrar ustedes que lo vamos a clasificar entre estadio 1 a estadio 4. Los más graves son los estadios 4, en los cuales ya se presenta una pérdida completa de los segmentos internos y externos de la retina en el área foveal. Y van a encontrar que frecuentemente vamos a describir si hay o no hay la presencia de fluido en los bordes de la retina. ¿Por qué este fluido en los bordes de la retina? Porque este es el principal signo de que aún no hay una atrofia total en estos bordes retinales y que con una intervención vitrorretinal podemos en un momento dado ayudar a recuperar en algo la visión de este paciente con una rata de éxito considerablemente elevada. Cuando realizamos la valoración de un paciente con agujero macular, es muy importante las medidas en la base del agujero y en los bordes donde se encuentra el epitelio pigmentario de la retina. ¿Y por qué es importante? Porque existen estudios que muestran que cuando estas medidas son superiores a 1200 micras, las probabilidades de cierre son mucho menores. Esto ha venido cambiando con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, como es el caso de la técnica de flap invertidos, cuando hacemos el pinning de la membrana limitante interna, y recientemente con una investigación muy bien realizada por el doctor Juan David Arias en la Foscal, en el cual le aplican en el área del agujero suero autólogo con muy buenos resultados quirúrgicos. Entonces la invitación es, cuando tenga un paciente con un agujero macular, el diagnóstico hay que hacerlo temprano para que tenga un buen pronóstico. Lo ideal de un agujero macular es estarlo operando lo más pronto posible. No es una urgencia, pero sí un paciente que hay que ver en forma prioritaria. Lo ideal de estos agujeros es que no haya pasado más de un año. Si tiene un paciente con un agujero macular que tiene más de 5 años de evolución, pues no tiene sentido realizar un procedimiento quirúrgico. No porque no le vaya a cerrar, sino porque funcionalmente no tiene muchos cambios. Y en los análisis, en las descripciones y en la visualización de ustedes, siempre buscar estas lesiones de fluido intrarretinal, buscar las medidas y con esto hacer la remisión al grupo de retinología para que en forma lo más pertinente posible pueda realizar la intervención quirúrgica, no urgente, sí en forma prioritaria. Este es un paciente que operamos en la institución ya hace más de 10 años de un agujero macular. Siempre van a encontrar lesiones quísticas intrarretinales, siempre se van a encontrar irregularidad de la superficie. Donde uno toca la retina, siempre queda allí la cicatriz. O la irregularidad, donde hubo el toque de la pinza de la membrana limitante para hacer el peeling de membrana. Ustedes lo pueden apreciar acá claramente. Vean cómo el agujero está completamente cerrado, especialmente lo que más interesan son estos segmentos más externos de la retina, pero vean que siempre va a persistir a lo largo de su vida una irregularidad en la superficie. En este tipo de análisis es muy importante la agudeza visual del paciente. No es necesario estarle haciendo tomografía a estos pacientes periódicamente. Es más importante una vez al año estar vigilando cómo se encuentran otros factores de riesgo colaterales relacionados con la vitrectomía, como es el caso, por ejemplo, del glaucoma, que recuerden que se puede enfrentar hasta en el 50% de los pacientes. Si es un paciente fáquico, pueden hacer cataratas en un 30% de los casos a 5 años. Entonces, estar muy atentos de esto. La tomografía solo si hay una pérdida de la agudeza visual y saber que pueden igual llegar a presentar otro tipo de enfermedades.
Esta fue una paciente que operé recientemente allá en la institución, una paciente con más de 20 dioptrías de miopía. Y este es el posoperatorio de la paciente. La paciente está completamente feliz con su resultado. Y está completamente feliz por dos razones. La primera razón es que ya no tiene la miopía de menos 20. Tiene ya un lente intraocular que lo compensa. Que pasó de ver cuentadedos a ver 20/70, con un agujero que todavía sigue estando abierto. Y si ustedes pueden apreciar, la paciente tiene unas lesiones de fluido intrarretinal en los bordes. Entonces uno podría llegar y decir, Mauricio, ¿este paciente cuándo lo vas a reintervenir? Bueno, les voy a mostrar la foto de lo que era antes la paciente. Este era el agujero que tenía previamente. Motivo por el cual, y estos agujeros se dan por los cambios degenerativos en el polo posterior, las tracciones que se generan. Es la razón por la cual, a pesar de las intervenciones que realizamos, a pesar del plasma invertido, muchas veces tenemos cierta limitación anatómica hasta la cual podemos llegar. Y si el paciente está satisfecho, pues hay que considerar dos veces hasta qué punto queremos llegar, sobre todo sabiendo que en el ojo contralateral muy probablemente en el tiempo vaya a pasar exactamente lo mismo. Este es el equipo con que contamos todavía en Nikia. Este OCT lo tenemos hace ya más de 10 años. Sigue estando vigente y nos sigue mostrando imágenes muy claras en el polo posterior y nos permite tomar conductas de biescan. Vean cómo este paciente en ambos ojos tiene un aumento de la reflectividad óptica a nivel de los segmentos más internos de la retina, específicamente la membrana limitante interna, cómo esa membrana genera tracción y genera una tracción excéntrica. Miren cómo desplaza todos los segmentos hacia el área temporal. Vean cómo se pierde la depresión foveal y miren cómo en el centro de la retina hay una capa de alta reflectividad que es la capa nuclear, que correspondería a una capa nuclear interna ectópica. ¿Y por qué es importante esto en la descripción? Porque los pacientes que presentan una capa nuclear en el área foveal en forma ectópica son clasificados según la Sociedad Americana de Retina in Vitro con una membrana epimacular grado 3. Y de ahí ya la tracción, cuando afecta a los segmentos externos, correspondería a una membrana epimacular grado 4 o un póker macular. Son pacientes que tienen agudeza visual que está por debajo de 20/40 o si tienen metamorfopsias, se benefician de un procedimiento, una intervención quirúrgica. Pero si son pacientes que están asintomáticos con buena agudeza visual, se pueden seguir vigilando en el tiempo. Este es otro paciente con una membrana epimacular que se le estaba haciendo seguimiento en el tiempo. Y este es un paciente que tenía una tracción vitreomacular en el cual, como ustedes pueden apreciar acá en la fovea, estaba generando unos cambios quísticos intrarretinales con buena agudeza visual y con unos segmentos externos bien conservados, la cual estaba asociada a unos cambios atróficos, vean la hipopigmentación a nivel perifoveal, sin signos exudativos. Miren el seguimiento, donde se realizó el punto de toma del seguimiento. Esta es una imagen del 2015, vean cómo está en el 2017 y vean cómo en forma espontánea se liberó. Entonces la agudeza visual y el seguimiento en estos pacientes es muy importante. Y esta fue otra paciente que operé recientemente. Este es el posoperatorio y les quise traer esta imagen. Miren la del ojo izquierdo, en el cual hay un aumento de grosor con una agudeza visual que mejoró de 20/200 a 20/40 en este momento, y en la cual no me preocupa tanto este aumento en el grosor macular. Son pacientes que pueden quedar con esas áreas retinales mucho más gruesas y en los cuales es muy importante el seguimiento de la agudeza visual y los síntomas como las metamorfopsias antes de tratar de intervenir o con gotas o con medicamentos intravitreos. Mucho menos pues cuando sabemos que ya retiramos la membrana, hicimos un peeling de membrana limitante interna, volver a intervenir para hacer más ampliaciones con un paciente satisfecho. Bueno, hasta ahí llegamos en la parte del abrebocas de pacientes con alteraciones de interfase vitreomacular. Continuemos con pacientes con edemas maculares secundarios o oclusiones venosas de la retina. Esta ya es una imagen tomada con la cámara Clarus, una toma reciente. Cuando tenemos estos pacientes de oclusiones vasculares, la principal valoración tenemos que hacerla en el consultorio. No es solo el llegar y decir que tengo o no tengo edema macular. El edema macular en estos pacientes es muy complaciente respecto al tiempo en el cual yo puedo realizar los tratamientos y me da espera. Es más importante valorar el grado de isquemia que en un momento dado me esté generando estas oclusiones vasculares, porque es que el grado de isquemia me va a llevar a una proliferación fibrovascular y a su vez me puede terminar produciendo un desprendimiento de retina traccional o un glaucoma neovascular por la isquemia, lo cual de pronto no lo voy a ver yo simplemente por los hallazgos que tengo en el polo posterior a nivel macular.
siempre son pacientes que requieren una visualización del polo posterior completo. No necesariamente hay que estar pidiéndoles angiografía, pero sí ante el más mínimo cambio hay que salir de la duda. Y la razón es para poder valorar el índice de isquemia. Estos pacientes en su forma inicial suelen tener una pérdida súbita e indolora de la agudeza visual y usualmente cuando la agudeza visual es peor de 20/200 tienen defectos pupilares, se presentan con neovascularización en segmento anterior o posterior del ojo, con incremento en la presión intraocular y con cambios pues obviamente relacionados con la isquemia del polo posterior, nos hacen sospechar que puedan llegar a tener un mal pronóstico. Hay que verlos en forma prioritaria. Las oclusiones vasculares usualmente tienen mucha relación o a nivel mecánico por los cruces arteriovenosos y los cambios que se puedan dar a nivel de la presión arterial o a nivel intravascular por condiciones como la coagulación o por condiciones de éstasis ya a nivel de compromiso sistémico de los pacientes. Siempre requieren la valoración pues, de otros colegas. Factores de riesgo sistémico, hipertensión, diabetes, dislipidemia, aterosclerosis, el tabaquismo, estados de hipercoagulabilidad o hiperviscosidad por displasias sanguíneas. Recordemos el síndrome de las plaquetas pegajosas, las disproteinemias y la deshidratación. Y factores oculares, glaucoma crónico, neuropatía óptica isquémica, inclinación óptica de papila, los drusen, los síndromes de tracción a nivel del disco, el pseudotumor, el trauma por compresión y la orbitopatía disteroidea. Complicaciones que tenemos que hacer seguimiento, el edema macular, lo podemos tratar, ¿cierto? Las isquemias maculares, las podemos tratar. Y a la vez que los podemos tratar, podemos ayudar a preservar agudeza visual, evitar que se produzcan daños a nivel de las capas retinales, evitar la atrofia a nivel retinal y tratar en un momento dado de que la neovascularización no nos produzca daños irreversibles a nivel de la unidad neurofuncional. Son ya imágenes de pacientes con oclusiones vasculares o secuelas de oclusiones vasculares, en las cuales vamos a encontrar que cuando está el factor de crecimiento endotelial vascular elevado y otros factores proinflamatorios, vamos a tener una alteración en esa barrera hematorretinal que va a permitir el acúmulo de fluido en las diferentes capas a nivel de la retina, con aumento de grosor, no solo a nivel central, sino en la zona donde se está presentando el evento inflamatorio secundario a esa oclusión vascular. Cuando el efecto ya inflamatorio vaya pasando, si no se hace en forma pertinente o si la isquemia es muy severa, estas áreas retinales que antes estaban gruesas se van volviendo cada vez más delgadas. Y en las diferentes medidas de las capas retinales vamos a encontrar signos de atrofia tisular. Y aquí ya viene a tomar mucha importancia lo que es el angio-CT. ¿Por qué? Porque no solo vamos a ver el edema, como lo vimos ahorita en el B-scan, en las diferentes capas retinales con la acumulación de fluido, en las áreas de atrofia que en un momento dado vamos a poder analizar, sino que en la medida de la fluídica vamos a poder apreciar cómo está cambiando a nivel capilar las diferentes zonas de la retina. Y en las oclusiones vasculares y en la diabetes van a encontrar una descripción que es muy importante a dos niveles. ¿Cómo se encuentra esta red capilar en la capa más superficial? Vean aquí donde tengo el cursor de la retina y en la capa más profunda. Esta es la capa más superficial y esta es la capa más profunda. Cuando yo realizo esta medida en la capa profunda, vean cómo en las áreas de no perfusión, que están acá superior y temporal, en la zona extrafoveal, veo tonos fríos que se asocian a defectos de perfusión. Cuando esta capa profunda tiene defectos de perfusión que en un momento dado no llenan o que están comprometiendo el área foveal, el pronóstico del paciente no es tan bueno. Sin embargo, en las fases agudas de la enfermedad, y como lo demostró el doctor Campochiaro, en los primeros estudios de oclusión vascular y terapia antiangiogénica, hasta un 50% de mejoría uno puede apreciar después de las dosis de cargas de terapia antiangiogénica. Entonces es muy importante el diagnóstico temprano y el seguimiento a nivel de perfusión del segmento posterior. Pero si en un paciente de estos que tiene una enfermedad isquémica, yo no estoy valorando la periferia retinal y no estoy teniendo en cuenta cómo se encuentra el índice isquémico del paciente, puedo tener complicaciones, ese índice isquémico es más de un 30%, como un riesgo hasta un 50% de presentar no solo hemorragias vítreas, sino un glaucoma neovascular. Importante esta diapositiva, siempre en la descripción, cuando les describan cómo se encuentra la red capilar, estar atentos si está afectada la superficial, la profunda, ir al recuadro donde está la base normativa de dónde se encuentra en un momento dado el defecto de perfusión. Este es un análisis rápido de cómo se encuentra el análisis estructural a nivel retinal y cómo se encuentra el análisis in phase. Vean que estamos viendo aquí a este nivel cómo está la superficie más interna, la membrana limitante,
cómo está la plexiforme, vean cómo ya se empieza a producir un daño a nivel de esos segmentos más internos de la retina. ¿Qué secuelas me está dejando a nivel del epitelio pigmentario? Miren que simplemente me está generando hemorragias, todavía no veo signos de atrofia y qué tanto me afecta la coroides. Mínimo, porque acordémonos que el daño se empieza a dar es en los segmentos más internos. ¿Qué implicación tiene entonces esta oclusión vascular? Un aumento del grosor que está comprometiendo el área foveal y el área yustafoveal en la región temporal y que en un momento dado, según cómo se encuentre la agudeza visual, puede tener indicación de terapia antiangiogénica, láser focal de micropulso o en un momento dado, si quiero yo fotocoagular directamente un microaneurisma, un láser focal macular. Otro paciente con una oclusión vascular, miren que está afectada la arcada temporal superior, miren cómo se afectan más los segmentos internos de la retina con la presencia de una membrana epimacular que está generando tracción hacia la zona donde se produjo esa oclusión. Muy probablemente ahí haya un área de isquemia o un área de isquemia donde se presenta una proliferación fibrovascular. Y miren cómo hay lesiones quísticas intrarretinales que nos hablan de presencia de fluido. Y este es un paciente ya en una fase mayor más avanzada de recuperación, en la cual también se presenta una membrana epimacular. Miren el aumento de la reflectividad a nivel de la membrana limitante y la presencia aún de lesiones quísticas intrarretinales. Hay diferentes tipos de edema que vamos nosotros a describir. Unos edemas son edemas esponjosos, son retinas gruesas, como lo podemos ver acá en esta zona, en el análisis del ETRS, del grosor. O hay otros edemas que son de tipo quístico, por fluido. Les van a encontrar, hay edemas focales, hay edemas difusos, todo eso lo van a encontrar en las descripciones que damos. Miren acá otra vez otro paciente diferente que tiene un defecto de perfusión, en el cual encontramos que también a nivel superotemporal se presentan unas áreas que no están bien perfundidas en el análisis de los capilares en la capa más profunda de la retina en los segmentos internos retinales. Cuando nosotros realizamos este análisis de capilares, estamos los segmentos más superficiales o la capa más externa de la red capilar y la capa profunda, que sería esto, pero siempre son los segmentos internos de la retina. Está clara la importancia entonces del análisis de fluídica en este tipo de pacientes y el pronóstico que en un momento dado puede tener. El pronóstico de este paciente ya no es tan bueno debido a la isquemia que está presentando, al defecto de perfusión en los 4 cuadrantes, en el área perifoveal. Cuando yo realizo la medición, muchas veces no solo tengo la opción de medir cómo se encuentra esta fluídica, también puedo ver cómo se encuentra la fobia. Y esto es muy útil también en los pacientes diabéticos. Cuando este anillo foveal se hace deforme, irregular o es amplio, usualmente que se presente por encima de 0.400 milímetros, tengo yo que empezar a preocuparme, porque ese también es un biomarcador de que el paciente en un momento dado puede tener un pronóstico visual que no sea tan bueno. Entonces, oclusiones vasculares, diagnóstico temprano, terapias muy intensas, estar muy atentos a la perfusión, no solo a nivel macular central, sino también en periferia, poder determinar, así sea mediante la angiografía fluoresceínica, que ya tenemos el campo amplio, cómo se encuentra ese índice de isquemia. Y si la persona que le lea la angiografía determina que ese índice de isquemia es superior a un 30%, estar muy atentos, porque hay más del 50% de probabilidad de que haya presentar hemorragias vítreas o glaucoma neovascular. Y atentos a cómo se encuentra la perfusión a nivel macular central, porque con el análisis de la red capilar, específicamente la profunda, vamos a poder tener un buen indicador de la recuperación de ese paciente con las diferentes terapias establecidas o incluso con su misma recuperación natural y poder establecer, después de terminar este tipo de terapias, cómo va a ser el pronóstico de visión del paciente. Bueno, hasta ahí oclusiones vasculares. Ya vamos muy adelante para que no se preocupen. Vamos a hablar de edema macular secundario de retinopatía diabética y después algo de corinopatía serosa, que quiero que lo tengan presente. Diabetes es muy importante. Diabetes es muy importante, como sabemos, pues es una pandemia que tenemos ahorita a nivel mundial y si no estamos atentos a un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen seguimiento, pueden presentarse secuelas que van a ser irreversibles a lo largo del tiempo. Hay muchas formas de tratamiento de los pacientes con diabetes a nivel oftalmológico y tenemos que estar muy atentos de cómo va evolucionando la enfermedad en el tiempo. Sabemos que la hiperglicemia va llevando unos daños vasculares que terminan en isquemia, usualmente a nivel microvascular. En un principio, este daño va generando la liberación de unos factores proinflamatorios,
usualmente dado por las células de Müller a nivel de las capas plexiformes, y esa liberación de esos factores preinflamatorios van llevando a que se vayan dañando los diferentes segmentos a nivel retinal. No es simplemente una alteración vascular que lleva acúmulo de fluido, sino que es una enfermedad que está generando una inflamación a nivel local, y esa inflamación a nivel local va a producir unos daños a nivel de las diferentes capas de la retina. 12% de pacientes con retinopatía diabética tienen edema macular. Eso es una millonada de gente. El edema macular secundario a diabetes lo puede encontrar simplemente como si fuera un trasudado que es acúmulo de fluido, pero también lo puede encontrar en forma exudativa con presencia de lípidos y sangrado. ¿Cómo diagnostico yo entonces un edema macular? Primera invitación acá en el diagnóstico, no olvidar la clasificación del ETRS, lo que yo veo en el consultorio. Como antes, cuando tenían solo las fotos de fondo de ojo y la angiografía fluorescénica, podían decir que un edema macular era o no era clínicamente significativo. Eso es importante tenerlo en mente. Así ya haya pasado tiempo, porque está relacionado con el pronóstico de visión de este paciente en el tiempo. Posteriormente, entonces, ya empezábamos a hablar de si el edema era focal o era difuso. Ahorita hablamos si el edema es leve, moderado o severo, según si hay compromiso en el área macular central, si es justafoveal o si es extrafoveal. Miren que todo termina confluyendo en los hallazgos que en un momento dado en la década de los 80 dieron en el ETDRS. Entonces, a revisarlo y a tenerlo en mente, que eso es bien importante. Usualmente hablamos de edema macular cuando tenemos un grosor central por encima de 250 micras y cuando hay ausencia o presencia de líquido subretinal para los seguimientos. Debemos describir, y ustedes esperan la descripción de cómo se encuentra la integridad tisular, de si en un momento dado se presentan pérdidas de esta integridad tisular por atrofia y cómo se encuentra la fluidez. Y la parte de biomarcadores en diabetes es importantísima. Cuando tengo yo un paciente con retinopatía diabética y realizo una tomografía óptica coherente, yo espero en un momento dado ver dos tipos de biomarcadores para poder determinar cómo va a ser no solo el diagnóstico, sino la evolución de este paciente en el tiempo. Uno, cómo se encuentran las lesiones hiperreflectivas a nivel macular central, que es la presencia de lípidos. Decimos que es leve si vemos entre 2 y 10 lesiones hiperreflectivas, moderado si vemos entre 11 y 20, y severo si es más de 20 lesiones hiperreflectivas. Y a nivel del fluido, vamos a encontrar algunas descripciones como lesiones microquísticas, lesiones quísticas o fluidos. ¿De dónde sale la presencia microquística, quístico, fluido? Más bien, como ya podemos medirlo, vamos a decir que una lesión es grande cuando tiene más de 200 micras de diámetro, que es mediana cuando está entre 100 y 200 micras de diámetro, y que es pequeña si tiene menos o igual a 100 micras de diámetro, o sea, microquística. Entonces vean que podemos definir en forma muy objetiva la forma con la cual se está presentando un paciente con diabetes y cómo se está comportando ese edema macular en el paciente y cómo se va a comportar a lo largo de las terapias o el seguimiento que le vamos a hacer. Esta es una imagen de un paciente que uno diría, sí, tiene a nivel de los segmentos externos de la retina, vean que hay hemorragias y exudados en el área justafoveal, 500 micras del área de la fovea, ¿sí? Y que está afectando la mácula en el cuadrante superotemporal. Y uno diría, sí, tiene un área de engrosamiento que es focal, que pudiese en un momento dado este microaneurisma que ustedes ven aquí, que es el originario, el que está originando esta área de grosor, en un momento dado llegar a ser susceptible de una fotocoagulación. Y dice uno, ¿y este paciente por qué está viendo mal? Si yo estoy viendo una buena integridad de todas las capas a nivel retinal, si yo no veo lesiones lipídicas significativas en el polo posterior, si yo no estoy viendo fluido, si yo no estoy viendo una atrofia significativa. Cuando voy y le hago el angio-CT, la dinámica de fluido, empiezo a ver que ya empieza a presentar cierta irregularidad en el centro foveal. Y si voy un poco más allá, y quiero analizar, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones más externas y voy a hacer el angio-CT, el análisis de fluídico, encuentro que pueden presentar en un momento dado incrementos más allá del 0.400 milímetros de diámetro, lo cual en un momento dado me hace pensar que es un paciente que tiene un alto riesgo de continuar con pérdida visual progresiva, así no esté viendo yo hallazgos muy significativos a nivel del polo posterior. Cuando yo realizo entonces el análisis general buscando simplemente lesiones quísticas intrarretinales, comienzo a describir la presencia del fluido, las capas que está afectando y los lípidos que en un momento dado estoy viendo. Y si en un momento dado empiezo a ver en el área foveal pérdida de continuidad, me voy a ver enfrentado a una condición que se llama el DRIL,
la cual puede explicar que el paciente pueda llegar a empezar a presentar pérdida de visión en el tiempo y que se me empiece a ampliar cada vez más esa zona vascular foveal central, el anillo central. Este es el paciente que vimos ahorita. Miren cómo hay un aumento del grosor significativo a nivel justafoveal temporal. Y miren cuando yo hago el análisis de fluídico de los capilares en la parte profunda de la retina. Vean cómo tiene una isquemia muy significativa que puede explicar en un momento dado la pérdida visual del paciente y que se convierte en un marcador de pronóstico visual negativo en caso de que no vayamos a hacer un tratamiento. ¿Qué pasa con el análisis de estos pacientes? Hay que ser muy cuidadoso con la interpretación de las tomografías, porque el acúmulo de fluido a nivel retinal puede hacer que las capas se desplacen ligeramente debido a la presencia de ese edema. Y al desplazarse ligeramente poder encontrar estas zonas en las cuales no estoy viendo adecuadamente la perfusión y malinterpretarlo como un área de isquemia. Entonces, para poder determinar en forma objetiva cuando se presenta una isquemia a nivel retinal, específicamente a nivel macular, lo ideal es que yo ya tenga controlado el edema macular en la parte del fluido intrarretinal, para que no se me convierta en un factor que en un momento dado puede estar induciendo la interpretación de que se está presentando una isquemia. Entonces siempre tenganlo presente. Si estamos describiendo en un momento dado una disminución en la perfusión a nivel capilar, buscar y ver cómo se encuentra el fluido intrarretinal para poder correlacionar una cosa con la otra. Este es otro paciente, un ojo derecho, en el cual podemos ver que también hay una disminución en el fluido a nivel temporal. Y miren que no hay una disminución en la red capilar, en la perfusión. No solo a nivel central, vean la irregularidad que se está presentando aquí a nivel foveal. Miren como en la parte perifoveal se están presentando ya zonas de oclusión, áreas de no perfusión, y cuando vamos a analizar cómo se encuentra la red capilar profunda sin presencia de un fluido significativo, vemos que hay áreas de isquemia en los 4 cuadrantes y en el centro. Y si nos ponemos a contar los exudados lipídicos, vamos a encontrar que hay muchísimos en el polo posterior, lo cual es un signo de mal pronóstico. ¿Sí? Hablemos de coroidopatía serosa. Este ya es el último tema, ya voy a terminar. La coroidopatía serosa central es una causa muy frecuente de remisión para tomografía óptica coherente. Y realmente es el examen ideal para poder hacer este tipo de valoraciones. Anteriormente contábamos solo con la angiografía y la necesitábamos para poder realizar el diagnóstico de la enfermedad y poder establecer, sobre todo cuando eran multifocales, donde existían puntos de fuga para poder hacer una fotocoagulación convencional, que era lo que teníamos. Ahorita le hacemos láser de micropulso y en las secuelas de coroidopatía, cuando hay neovascularización, tratamiento con terapia antiangiogénica. Lo importante de la coroidopatía serosa central es tener en cuenta que muchas veces no solo se presenta un desprendimiento neurosensorial, sino que entre un 15 y 20% de los casos puede encontrar, como en este paciente, un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. Y hasta en un 5% de los casos puede encontrar desprendimiento del epitelio pigmentario asociado a un desprendimiento seroso a nivel retinal. Entonces, vamos a buscar varias cosas. Primero, cómo se encuentra el grosor a nivel central, dónde se encuentra la presencia del fluido, y tercero, cómo se encuentra la coroides. Por eso es que es muy importante cuando se realice la medida que el medidor haga el análisis con la visualización posterior de los segmentos retinales para poder realizar una buena medida a nivel del grosor coroideo y poder hacer seguimiento en el tiempo. Como pueden ver aquí, en el modo radial hay una medida del grosor que está por encima de las 400 micras, lo que quiere decir que está aumentado. Vean lo que les decía de la imagen radial. Miren que estoy tomando tomas oblicuas. Vean que esta imagen corresponde a la zona superotemporal y esta imagen es la inferonasal, pero lo estoy viendo en sentido vertical. Entonces, siempre que vean estas imágenes, vayan y busquen a qué tipo de toma corresponde y en qué modalidad se realizó. Bueno, aquí tenemos pues la medida de las 496 micras. Si usualmente está por encima de 300 es porque está aumentada. Recuerden que debe tener pues el grado de visualización posterior. Y este es el punto donde yo quiero llegar. Resulta que este era un paciente con antecedente de una coroidopatía serosa. Le hicimos láser focal de micropulso. Tiene buena imagen. ¿Para qué me sirve a mí este análisis in phase? Vean lo que pasa aquí en el epitelio pigmentario de la retina. Casi que podemos dibujar la zona que estuvo afectada por la coroidopatía serosa central. ¿Y por qué es esto importante? Porque es que muchos de estos pacientes, en la medida en que se presenta esta enfermedad repetitiva en el tiempo, ellos se quejan de que la agudeza visual no la pueden recuperar, que tiene una disminución en la sensibilidad al contraste, que hay disminución de líneas, que incluso tienen algún grado de metamorfopsis.
Entonces hay dos sitios donde ustedes deben buscar las secuelas de la coroidopatía serosa. Uno es en el epitelio pigmentario de la retina, que lo pueden ver acá en esta zona. Y dos es a nivel de la coroides. A nivel de la coroides, en el análisis in-phase, ustedes van a encontrar lesiones de baja reflectividad como puntos oscuros, como si fuera un moteado en la zona donde se presentó la coroidopatía. Y eso ya son secuelas que quedan para toda la vida. Este es el paciente que tuvo una coroidopatía serosa, el cual en un momento dado estaba presentando una disminución visual. En el análisis estructural, si hiciera un análisis in-phase, en el modo del rastreo, del modo de raster, yo debo ubicarme en la zona donde encuentre la parte de la atrofia. ¿Y qué me llama la atención? Miren el epitelio pigmentario de la retina, cómo tiene disminución en la reflectividad óptica. No tiene acúmulo de fluido, pero si es un epitelio pigmentario de la retina, muchísimo más delgado. Bueno, entonces como conclusiones, la tomografía óptica computarizada y el angi-OCT de mácula deben ser solicitadas siempre bajo criterio profesional. Hay que tener el diagnóstico en mente de lo que estamos buscando. Hay que conocer las diferentes enfermedades a nivel retinal, tenerlas presentes, tener diagnósticos diferenciales. Es imposible uno acordarse de todas, pero siempre tenemos un momentico para estarlas buscando. O si este paciente en un momento dado no supimos qué tiene, se lo consultamos a un colega, nos vamos a la casa y lo estudiamos y así vamos creciendo entre todos. Este tipo de ayudas diagnósticas son altamente sensibles a ciertas condiciones del paciente, a ciertas condiciones de los técnicos, a los equipos, según lo que queramos buscar, y tenemos que ser muy concretos de qué es lo que estamos buscando y si sí lo vamos a poder obtener con la tecnología que tenemos hoy por hoy. No confiarnos de quienes estamos realizando las lecturas. Siempre tengan un análisis crítico. Mauricio se equivocó, yo no creo que tenga esa enfermedad. ¿Por qué? Por esto y por esto. Siempre hay que tratar de ir un poco más allá. O le faltó realizar esta medida, o no realizó la toma en este punto que necesitábamos. Siempre cuestionar, siempre estar muy atentos a los hallazgos en el polo posterior. Nadie tiene la verdad absoluta. El personal médico y los técnicos deben estar adecuadamente capacitados, no dejar de estudiar, no dejar de conocer el equipo, siempre estar indagando, retroalimentarse de los pacientes que están recibiendo, tomarse el tiempo para realizar la tomografía. Esto no es simplemente llegar a tomar fotos. Una tomografía tomada en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos no queda bien, requiere un buen análisis. El paciente se lo merece, el colega se lo merece. Todo paciente debe llegar con historia clínica, definitivamente. Si no, sí, que tengamos un técnico que tome fotos y ya no. ¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo le podemos ayudar al colega que tiene una inquietud? ¿Cómo el paciente se va a poder beneficiar más? Y motivarlos, decirles que la clínica hace un gran esfuerzo en tener la última tecnología, no a nivel de Medellín, tenemos la última tecnología a nivel mundial, en imagenología del polo posterior, para poderlos apoyar a ustedes y ayudarles a sus pacientes, realizar mejores diagnósticos, hacer seguimientos y poder soportarnos con los diferentes tratamientos. Y estamos en el día a día tratando de obtener información para poder tener estadísticas que sean reproducibles en el tiempo. Es muy probable que estas clasificaciones con el tiempo digamos, no, vamos a cambiarla por eso. Vamos a ser muy dinámicos con eso, ¿sí? Pero no estamos quietos, siempre estamos en busca de mejores resultados para ustedes y para los pacientes. Esta era la conferencia que les tenía, son abrebocas de diversas enfermedades. Quería que conocieran mucho la tecnología que estamos manejando en este momento, que la aprovecharan, que se acerquen al servicio de imagenología de la Clínica de Oftalmología de Santa Lucía, que cuando quieran aprender a manejar un equipo, quieran tomarle la imagen a sus pacientes, a la orden, la tomamos, para eso estamos. No vamos a estar eternamente ahí. Ustedes son nuevas generaciones y necesitamos que vayan también creciendo en conocimiento. Entonces, los motivo a que se acerquen, que conozcan el equipo, que aprovechen al máximo la información que está dando, que sigamos creciendo todos juntos en conocimiento, que sigamos aprendiendo cada vez más de las enfermedades, que nos retroalimentemos. Espero que les haya gustado la conferencia, espero que haya sido útil y siempre lo que les pueda colaborar en ayudas diagnósticas o en el consultorio o en cirugía, obviamente cuando lo requieran, siempre estoy a la orden. Ahora, maravillosa la conferencia, hermano. Mil gracias. Muy amplia, creo que muy buena, muy profunda. Tocaste muchos temas. Hay una pregunta por aquí, Mauro. ¿Cuáles son las indicaciones para el angio-OCT, para el oftalmólogo general? Cuando nosotros solicitamos un angio-OCT es porque queremos valorar algo del flujo vascular de la retina.
Si yo no necesito vascular, no necesito valorar algo del flujo vascular, no lo tengo que pedir. Si yo quiero ver un grado de atrofia, un OCT normal en degeneración macular. Si yo quiero ver si una membrana neovascular tiene actividad, ¿se acuerdan las membranas tipo 1 que veíamos que el OCT no tenía ningún signo exudativo, pero el paciente está perdiendo visión? Necesito ver la membrana, pido un angio-OCT. Si yo tengo un paciente que tuvo una oclusión vascular y estoy sospechando una isquemia porque no me mejora visión, y en un momento dado no veo signos de edema en mi examen clínico o en la tomografía normal, pido un angio-OCT para ver cómo está la perfusión. Si tengo un paciente con diabetes y simplemente quiero ver cómo está evolucionando un edema macular, yo puedo pedir una tomografía normal. Pero si este paciente está perdiendo visión a pesar de no apreciar signos de edema y quiero ver cómo está la fluídica, necesito el angio-OCT. Pero, atención, muy importante, estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades muy graves del polo posterior. Si ustedes ven que este paciente no tiene una adecuada transparencia de medio, no puede mantener la fijación, el angio-OCT es muy sensible a los artefactos de movimiento. Lo vieron en el video que les presenté. Ligeros movimientos hacen que no queden buenas las tomas. ¿A qué voy con esto? El angio-OCT, no sé si ustedes lo saben, pero eso prácticamente vale el doble de una tomografía óptica computarizada. Sí, y eso es un gasto enorme que tiene que asumir la institución, más cuando se tienen cápitas. Entonces hay que ser muy específicos en lo que se quiere buscar, porque estas ayudas diagnósticas son costosas. Y en un momento dado, cuando obtenemos un resultado, lo que esperamos no es simplemente corroborar un diagnóstico y ya, sino que vamos a tratar de establecer un diagnóstico que le permita al paciente, mediante una terapéutica, poder en algo mejorar. Si ha de ser para mejorar visión, ustedes saben que se puede asumir el costo-beneficio, pero si es simplemente por una inquietud que en un momento dado clínicamente o con una tomografía simple se pueda solucionar, es mejor guiarse por ese lado. Si ven que el paciente no tiene una buena fijación, si no puede mantener el punto de fijación cuando lo están examinando, es preferible una tomografía convencional. Si ven que tiene una buena fijación y están sospechando que hay una alteración vascular, algo de la fluídica, esa es la indicación del angio-OCT. Ahora quiero resaltar también cómo acompañaste las diferentes patologías de imágenes y de pacientes. Eso creo que ayuda mucho a la comprensión de la charla. Tu tono de voz, tu tranquilidad para hablar, nos sentimos muy recogidos adicionalmente. Maravilloso. Y otra vez la invitación de cuando quieran ir a tomografía. Mira, José ha tomado imágenes conmigo allá en el equipo. Muchos otros colegas han aprendido mucho con nosotros en el equipo, en las imágenes de polo posterior. Acérquense, acérquense. Mientras más seamos personas realizando este tipo de imágenes, mucho mejor. Mientras más nos necesitamos apasionados del polo posterior. Doctora Natalia, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Mauro, quería preguntarte, cuando tú dices, pues, como por ejemplo, que ubicar bien la lesión para que lo puedan buscar, entonces ahí nos mostraste una lesión que quedaba, pues, como muy en el haz papilomacular, pero ¿qué tan lejos podría estar, por ejemplo, que uno vea una membrana epirretiniana, pero más como hacia las arcadas? ¿Se puede? Sí, tenemos forma de hacer medidas hasta 12 milímetros en este momento y se pueden hacer reconstrucciones, pero requiere muy buena fijación del paciente. En el OCT y en el angio-OCT, hasta 12 milímetros podemos estar tomando medidas en este momento. Esta zona que les estoy mostrando, Nati, acá. Vale, perfecto, súper, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Espero que haya quedado muy claro en general las indicaciones de cuando se solicita un examen y como Mauro nos hacía caer en cuenta también los costos que se incluyen ahí cuando uno ordena un examen y que el ordenamiento tenga un sentido para tomar una conducta o para aclarar un diagnóstico, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Están cordialmente invitados, como dijo Mauro, y lo recalcamos desde este lado a ir a la unidad de diagnóstico
Y cualquier duda que tengan, como bien lo dijo Mauro también al iniciar, comportémonos como una familia. Y seguro que no nos las sabemos todas, pero entre todos podemos saber mucho más. Bueno, siendo así, si no hay más preguntas, vamos a terminar la reunión. Muchas gracias a todos por la asistencia. Les mandaré posteriormente el link porque la vamos a montar como montamos las otras. Un gran abrazo y feliz noche.